¿Qué tal, apreciados amigos? Estamos analizando armas silenciosas para guerras tranquilas. Este es el video número 3, donde tomamos como consigna estudiar de qué se trata el nuevo orden mundial, cuáles son sus elementos, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus materiales que podemos, a los cuales podemos acceder afortunadamente. Armas silenciosas para guerras tranquilas, como explicábamos en los dos videos anteriores, es un material que apareció en una fotocopiadora, en una subasta, en un remate, ¿verdad? En donde aparece este libro metido dentro de una fotocopiadora, atascado seguramente, olvidado, lo más probable, tal vez intencionalmente dejado por alguien con un poquito de solidaridad por la humanidad. Lo cierto, no lo sabemos, pero lo cierto es que nos viene muy bien, porque es el libro que marca el 25 aniversario de la fundación del grupo Bilderberg y que marca también el 25 aniversario, por ende, de la declaración de guerra de este grupo, que es la élite financiera dominante, hacia la humanidad. Continuamos desde donde dejamos en el último video. Consentimiento, la primera victoria. Un sistema de armamento silencioso opera por medio de datos, información, obtenidos de una población dócil por medios legales. Esta gran cantidad de información se halla disponible para los programadores de sistemas de armas silenciosas por medio del Internal Revenue Service. Ver estudios en la estructura de la economía americana para una lista de fuentes, IRS. Bueno, la información consiste en la entrega obligatoria de datos bien organizados contenidos en los formularios de impuestos federales o nacionales obtenidos, sistematizados y presentados por los mismos pagadores de impuestos y los empleados, es decir, suministro de datos. Además, el número de tales formularios sometidos a la IRS es un indicador útil del consentimiento del público, un factor importante en la toma de decisión estratégica. Otras fuentes de datos son expuestos en la corta lista de inputs. Entonces, ¿qué es lo que ellos ya desean desde el año 1954, desde el año en donde se escribe este libro, en 1989 o 88, por ahí? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que se está buscando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, del consentimiento de la población a que sea necesaria la divulgación de todos los datos, lo más posible, sobre sus cuentas, sobre sus tarjetas, sobre sus gastos, sobre su conformación familiar. Todo eso es justamente un input, una entrada valiosa para quienes dirigen la economía mundial. Y también es valioso el consentimiento que la sociedad haga de esto, es decir, cuánto la sociedad está dispuesta a admitir que es necesario que exista un control. Los coeficientes de consentimiento son un feedback numérico indicando el estado o grado de la victoria. Base psicológica. Cuando el gobierno es capaz de obtener o recaudar impuestos y de mencionar la propiedad privada sin una justa compensación, esto indica que la población está madura para rendirse y consentir su esclavitud y su sometimiento legal. Un buen indicador, fácilmente cuantificable para tiempos más duros en el futuro, es el número de ciudadanos públicos que pagan un impuesto sobre el ingreso, a pesar de una evidente carencia de reciprocidad o de servicio honesto por parte del gobierno. Es otro dato. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar ese impuesto a los ingresos a pesar de que los gobiernos no tengan una reciprocidad con el pueblo? Eso también es un indicador de sometimiento. Diversión, la primera estrategia. La experiencia ha mostrado que el método más simple para que un arma silenciosa sea eficaz para ganar el control de la población es mantener a la población ignorante de los principios básicos de los sistemas, por un lado, siempre llevándoles a la confusión y desorganización, por otro lado, y distraído con temas sin importancia real. Esto se obtiene por medio de descomprometiendo sus mentes y espíritus, saboteando sus actividades mentales, proveyendo de programas educativos de baja calidad en matemáticas, lógica, diseño de sistemas y economía, y desmotivando la creatividad. 2.
comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por las actividades emocionales y físicas. A. Multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales, violación mental y emocional por medio de un estanque constante de violencia, de guerra, de sexo en los medios de comunicación social, en particular la TV y los periódicos. No existía todavía internet. Eso es hecho a propósito. Esta es la comprobación de que verdaderamente la élite negativa maneja este tipo de estrategias para someter a la población. Los que no nos habíamos dado cuenta, los que no se habían dado cuenta, acá está la comprobación. Ellos mismos lo escriben, son sus objetivos. B. Dándoles lo que ellos decían en exceso, comida, basura para el espíritu, y privándoles de lo que realmente necesitan. Reescribiendo la historia de la ley y sometiendo a la población a distracciones con el objetivo de desplazar sus pensamientos acerca de sus necesidades personales hacia prioridades externas fabricadas, artificiales, ¿verdad? Sometiendo a la población a distracciones con el objetivo de desplazar sus pensamientos acerca de sus necesidades reales, personales, hacia prioridades externas fabricadas, artificiales. Ese es el otro método. Esto previene su interés y su posible descubrimiento de las armas silenciosas y de la tecnología de automatismo social. Es muy importante comprender esto. La regla general, continúa, es que existe beneficio o ventaja en la confusión. Hay un dicho, ¿verdad? A río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, cuanto mayor sea la confusión, mayor será el provecho. De esta forma, la mejor aproximación o abordaje del problema es crear problemas para enseguida ofrecer soluciones. Resumen de la diversión. Medios de comunicación, objetivos. Mantener la atención de la población adulta distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivándolos con temas sin importancia real. Ejemplo, Gran Hermano. Ejemplo, telenovelas. Ejemplo, fútbol. Ejemplo, la vanidad. Ejemplo, si se operó y se puso silicona en el labio fulanita de tal o no se puso. Estupideces provocadas desde las alturas del gobierno invisible para que los pueblos se mantengan alejados de los cuestionamientos reales y profundos acerca de la naturaleza humana, acerca de la naturaleza de la economía, acerca de cómo funcionan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Enseñanza. Mantener a la población ignorante de las verdaderas matemáticas, de la verdadera economía, de la verdadera ley y de la verdadera historia. ¿Qué han hecho? Mentir constantemente acerca de la historia, engaños con respecto al famoso Holocausto, por ejemplo, a la famosa Segunda Guerra Mundial, a la famosa Primera Guerra Mundial, mentiras en la historia constantemente, justamente para hacer ocultar su poder, ocultar su participación en la Revolución Francesa, ocultar su participación en la derribación de la monarquía rusa, de los zares de Rusia por medio del comunismo, ocultar lo más que han podido la participación de la masonería en el control de los gobiernos, por ejemplo, del Río de la Plata o de el mundo entero en realidad. Espectáculos. Mantener el entretenimiento de la población por debajo del nivel de sexto año de primaria. O sea, que los espectáculos también de bajo nivel cultural. Espectáculos pobres en su contenido, debajo del nivel de sexto grado de primaria. Así quieren mantener el entretenimiento de la población, porque como decían en un texto anterior, en el anterior video, si tú te diriges a la población tratándolo como niños de 12 años de edad, vas a conseguir que una gran parte de la población comience a actuar de esa manera. Así es como manipulan a las masas. Pero entonces ya tenemos que saber que existen unas verdaderas matemáticas que no son las que te enseñan en los liceos, ¿verdad? En las verdaderas matemáticas, por ejemplo, se suman eventos, no números. En las verdaderas matemáticas, las fórmulas, los números, esos números son reemplazados por situaciones
¿verdad? En las verdaderas matemáticas el resultado no es simplemente un número, sino una nueva situación social, y el número en todo caso está representado por el grado de control que la élite adquiere sobre determinada región, determinado lugar. Trabajo. Mantener a la población ocupada, sin tiempo para pensar, de vuelta a la granja con los otros animales. Es muy importante esto, muy importante que se comprenda que el objetivo de que haya tanto desempleo y que tengas que multiplicar tus horas de trabajo es mantenerte ocupado, sin tiempo para pensar, sin tiempo para meditar, sin tiempo para encontrarte contigo mismo, de vuelta a la granja con los otros animales. Y dice de vuelta, porque ellos saben muy bien que el ser humano comienza con una evolución que pasa por el reino animal, llega al reino humano, pero si el ser humano no se preocupa por averiguar la ciencia que lo rige, no se preocupa por avanzar más allá y preguntarse las grandes incógnitas de la vida y de la existencia humana, entonces involuciona de vuelta a la granja con los otros animales. Leyes de evolución e involución, la rueda del samsara enseñada por el budismo, la involución de los mundos inferiores enseñada por el cristianismo auténtico, ¿verdad? Que decía: no le temas tanto a la muerte, sino a la muerte segunda, que es la culminación de la involución. La humanidad desconoce esto. ¿Por qué? Porque se la ha mantenido ajena a los grandes principios y a la sabiduría universal. Los conocimientos verdaderos del cristianismo y de cualquier sistema de creencias o de sabiduría profundo, como puede ser también el yoga, los Vedas, como puede ser también el budismo, como puede ser las enseñanzas sagradas de un Hermes, han sido mantenidas ocultas. A propósito, no porque ellos la detenten y las practiquen como deberían, sino porque no quieren que la humanidad las conozca. O sea, como dice el Cristo, ni entran al camino ni dejan entrar a los que quieren entrar. Son los hipócritas fariseos contra los cuales se pronunció el maestro de perfecciones, enseñando, decía: cuidados de la levadura de los saduceos, los intelectuales, y de los fariseos, los falsos religiosos, para que ni entran al reino ni dejan entrar a los que quieren entrar. Tabla de estrategias. Y acá, Arma Silenciosa para Guerras Tranquilas provee un sistema manual de estrategias para lograr objetivos concretos. Haga esto para obtener esto. Dice así: crear preocupación e inquietud para obtener menos defensas. Atacar el núcleo familiar, y si no que es la LGTB, sino que son los 112 géneros que ahora el señor de la ONU encargado de políticas de género ha lanzado como gran novedad de los estudios de los grandes académicos, los intelectuales, los saduceos, al servicio del poder y de la dominación mundial, destruyendo a la familia, destruyendo el género, destruyendo la sexualidad natural, implantando cada vez más perversiones. Atacar el núcleo familiar, ¿para qué? Para controlar la educación de la juventud. Reducir la liquidez y dar más créditos para proveerse de más datos. Conformismo social, para lograr simplicidad en la programación informática. Minimizar quejas contra impuestos, obtener la máxima cantidad de datos económicos. Estabilizar el consentimiento, simplicidad en los coeficientes. Establecer condiciones marcos, simplicidad de problemas o soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Es decir, no te van a enseñar ecuaciones diferenciales tan fácilmente. Apretar las agendas, menos desfases y más claridad de datos obtenidos. Maximizar el control, resistencia mínima al control, para lograr la resistencia mínima al control. La aplicación con éxito de una estrategia requiere de un estudio minucioso de las entradas inputs y salidas outputs de la estrategia, que relaciona las entradas a las salidas y las fuentes de energía disponibles para cumplir con esta estrategia. Este estudio es llamado logística.
Un problema logístico es estudiado a nivel elemental al inicio y después se estudia en niveles de complejidad cada vez mayores por medio de la síntesis de factores elementales. Esto significa que un sistema dado es analizado y descompuesto en subsistemas, que son a su vez analizados hasta que por este proceso se llega al átomo logístico. ¿Quién es el átomo logístico? El individuo. Vos y yo. Lista corta de inputs. Preguntas a las cuales responder. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Fuentes de información general. Escuchas telefónicas, es una de las cosas que hacen. Vigilancia, otra de las cosas que hacen. Análisis de la basura, parece increíble, pero es otra de las cosas que hacen. Comportamiento de los niños y niñas en las escuelas y colegios. O sea, escuelas y liceos. Nivel de vida según alimentación, vestimenta, alojamiento, medio de transporte. Contactos sociales a través de teléfono, grabación de las llamadas, familias, certificados de matrimonio, nacimiento, etc. Amigos asociados, adhesión a asociaciones, afiliación política y ahora las redes sociales. La huella del papel personal, costumbres personales de la compra, gracias a los cheques bancarios, compras por tarjeta de crédito, por eso la bancarización obligatoria, compras por tarjeta de crédito marcado, serán las tarjetas de débito en realidad, asociación de la tarjeta de crédito con código de barras de los productos, UPC, Universal Product Code, o sea, los códigos, que ahora ya no es código de barras, sino el otro cuadradito, ¿verdad? Que provee de mucha mayor cantidad de datos. Posesiones, activos, cuenta corriente, caja de ahorro, depósito en caja fuerte de banco, negocios, automóviles, todos tus datos los tienen obviamente almacenados, ¿verdad? Cuentas corrientes, caja de ahorros, depósitos, negocios, automóviles. Debilidades, ahí están los pasivos, tus deudas, créditos de consumo, enemigos. Fuentes gubernamentales, ayudas sociales, seguridad social, indemnizaciones o subsidios de desempleo, subvenciones y becas, servicios de ingreso interno, OSHA, no sé qué será, censos, etc. Otras fuentes gubernamentales, vigilancia de correo postal, tipo de costumbres, programación. Si esto lo hacían en el año 86, 88, 90, imaginen el 2017. 27 años después, evidentemente, o 30 años después, esto está tremendamente superado y las capacidades de análisis son ya instantáneas, armadas en una base de datos personal, individualizada, con todo lo que ellos necesitan para poder manejar y controlar a la sociedad. Pero se les escapan estas cosas, que nosotros hablemos, que nosotros divulguemos estos videos, que nosotros analicemos. Eso no lo pueden controlar por ahora. Por eso hay que bregar por un internet libre. Hay que bregar porque no logren quitar la información que viene siendo divulgada. Programación, fuerzas y debilidades, actividades, deportes, hobbies, ver miedos, angustias, etc. Recolección de datos hospitalarios, sensibilidad a medicamentos, reacciones al dolor, recolección psiquiátrica, miedos, angustias, fobias, adaptabilidad, reacción a los estímulos, violencia, sugestibilidad, hipnosis, sufrimiento, placer, amor y sexo. Todo eso lo analizan en esos datos, fuerzas y debilidades. Comportamientos adaptativos, consumo de alcohol, de drogas, de entretenimientos, espectáculos, factores religiosos influenciando el comportamiento. Ellos manejan eso también. Otros métodos para escapar a la realidad. Sensibilidad política, tus convicciones, tus contactos, posición, fuerzas, debilidades, proyectos, actividades. Inputs legales, control de comportamiento a través de registros de tribunales, procesos verbales policiales, infracciones de tránsito, denuncias hechas a la policía. Lista corta de outputs, es decir, lo que ellos tienen como objetivo. Objetivo, creación de situaciones controladas, manipulación de la economía y de la sociedad, ofrecer oportunidades, destruir oportunidades, controlar el medio económico, controlar la disponibilidad de materias primas, controlar el capital, controlar las tasas bancarias, controlar la inflación de la moneda, controlar la posesión o la propiedad, controlar la capacidad industrial, controlar la fabricación, la disponibilidad de los bienes de consumo, controlar el precio de los bienes de consumo, controlar los servicios, la fuerza de trabajo, controlar los pagos de los funcionarios de gobierno, controlar las funciones jurídicas, cosa que están haciendo de manera magistral a través de la creación del fiscal general de la nación en Uruguay. Estamos hablando, es un sistema de control jurídico para que no se pueda avanzar en realidad en la destrucción de la corrupción, porque se pretende que eso continúe, porque es uno de los planes
que se tiene para lograr que las personas queden subyugadas completamente y no tengan oportunidad de reacción. Controlar las bases de datos personales, controlar la publicidad, evidentemente, controlar el contacto con los medios, máximo con las redes sociales, controlar el material disponible para la recepción de señales de TV, obviamente los medios de comunicación masivo. Uno dice DirecTV, ¡ay, qué bien! Tengo televisión directa. Mentira, lo que tenés es lo que ellos te dejan ver ahí. Se les escapa siempre alguna cosa, se les escapa algunos programas, siempre algo se filtra, es parte de las mínimas oportunidades que tenemos de acceder al conocimiento, como este video, por ejemplo. Controlar el material disponible, distraer la atención de los problemas reales, ya lo dijimos, fomentar las emociones, crear desorden, caos y alienación mental. Eso es lo que hacen con las películas, muertos y cada vez más asesinatos, y ahora te lo ponen en 3D y te ponen unos lentes para que vos te involucres totalmente en eso, pierdas la conciencia y pierdas justamente la capacidad de discernir. Controlar la elaboración de formularios de impuestos más detallados, controlar el almacenamiento de información, desarrollar análisis y perfiles psicológicos sobre los individuos, controlar los factores psicológicos, controlar las posibilidades de la riqueza, hacer débil a la presa, neutralizar las fuerzas, succionar la riqueza y la sustancia. Así que entonces acá tenemos una lista, ¿verdad?, de objetivos que ellos analizan de una manera sistemática a través del estudio de estas matemáticas que no se enseñan en los liceos, que no se enseñan en las universidades, salvo los que sean los hijos de la élite, los que van a las universidades que ellos manejan como Harvard, y no cualquiera, sino los que son seleccionados para determinados cursos. Así que, estimados amigos, esto es Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Estamos mostrándoles a ustedes con hechos, con documentos, cuáles son los objetivos, cuáles son los medios, cuál es la estrategia que están utilizando para el control social, para implantar, instalar el nuevo orden mundial. Y pretendemos avanzar sobre este tema, tratando de comprender, ir más allá. ¿Qué es lo que pretenden con el nuevo orden mundial? ¿Hacia dónde se dirigen? Porque dudamos de que sea solamente un asunto de control, porque en realidad, si vamos al caso, claro, se quieren perpetuar en el control, obviamente, pero ¿será, por ejemplo, por dinero? Una pregunta que a veces nos solemos hacer. ¿Será que las guerras las hacen por el petróleo, como se dice? ¿Será que el control lo hacen para mantener esos tales privilegios? ¿Ese es el único objetivo? No, señor. Como queda demostrado en estos mismos textos, el objetivo es volver a la humanidad a la granja con los otros animales. Que nadie pueda encontrar el auténtico camino de la revolución de la conciencia. Que nadie pueda encontrar el auténtico camino del despertar de la conciencia. Que no se piense con cerebro propio, sino que se subyugue de tal manera la capacidad de análisis crítico que la persona quede con una mentalidad de un niño de 12 años a pesar de ser una persona adulta. Que las personas no nos preocupemos por encontrar las grandes claves de la vida, los grandes misterios y enigmas de la existencia, y sí estemos con la mente siempre ocupada en los problemas cotidianos, en los problemas más falaces y banales, en los problemas más nimios, para que nunca tengamos la oportunidad de encontrar las claves que nos permiten desarrollarnos, que nos permiten entrar por el camino de las grandes revoluciones interiores, que son los caminos que los grandes maestros de la humanidad han enseñado para que toda persona que quiera pueda liberarse y pueda entrar en una senda de transformaciones, en una senda que es el auténtico camino estrecho y difícil, que muy pocos hallarán, y que estos personajes de la élite negativa tratan desesperadamente que no encuentres, porque no quieren que haya ningún nacimiento espiritual. Y esto de nacimiento espiritual
Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la geopolítica y con la economía? Bueno, es el objetivo. El objetivo es que nadie pueda encontrar, o los menos posibles se encuentren en el camino que la élite de maestros, la élite positiva, la élite de sabios, a los cuales han pertenecido todos los grandes maestros de la humanidad, digamos los seres de conciencia despierta, o como los maestros actuales indican, el círculo consciente de la humanidad solar, siempre enseña para la humanidad, y hoy lo hace más que nunca a través de la divulgación de conocimientos espirituales avanzados, profundos, que involucran, por ejemplo, el sabio uso de la energía creadora sexual, a la cual la élite negativa responde con una abundancia de pornografía y de degeneración, porque justamente ahí se encuentran una de las claves del despertar de la conciencia y de la evolución o revolución de la conciencia y del acceder a ese camino secreto oculto que está en el interior, y que siempre los maestros de la divinidad, los ángeles de Dios, los auténticos guías de la humanidad enseñan para bien de todos nosotros, y por otro lado los maestros de la élite negativa, de lo que es la logia negra, de lo que es la élite oscura, la mafia financiera, siempre intenta que no se llegue a descubrir. Entonces, en esta oportunidad, en este tercer video sobre armas silenciosas para guerras tranquilas, avanzamos más allá del libro y les proponemos analizar esto que estamos diciendo de una manera lógica, de una manera sensata, reflexionar qué es, cuál es el fondo, cuáles son los objetivos, por qué ellos no son felices generando que haya un bienestar. Sabemos que la felicidad va por ese lado, cuando hay un bienestar en los demás, cuando uno contribuye a eso, eso da felicidad. Las claves de la felicidad está en el dar, está en el compartir, está en el ayudar a otros. Cualquier persona que haya hecho el bien alguna vez sabe de lo que estoy hablando. Entonces, mis queridos amigos, los dejamos con estas reflexiones. Soy Marcelo Gómez Greco, esto es Desde el Búnker, y estamos analizando armas silenciosas para guerras tranquilas. Hasta un próximo video, amigos.